Conexión de resistencias en serie. Las resistencias están conectadas en serie cuando se unen por sus extremos una a continuación de la otra, es decir, cuando el final de la una se conecta con el inicio de la otra y así sucesivamente. Características de las resistencias en serie. La intensidad de corriente en cada resistencia es la misma. La resistencia total del circuito es igual a la suma de todas las resistencias. Y la diferencia de potencial es igual a la suma de las diferencias de potenciales de cada resistencia. Y para comprender mejor esto, veamos un ejemplo. En el siguiente circuito nos pide encontrar la resistencia total, la corriente total y la corriente en cada una de las resistencias y el voltaje en cada una de las resistencias. Para la resistencia total, al estar en serie, tenemos que sumar todas las resistencias de manera directa, por lo que se obtiene un valor total de 12 ohms. Corriente total y corriente en cada resistencia. Al ser un circuito en serie, la corriente es igual en cada una de ellas, entonces aplicamos la ley del ohm, en donde tendremos que sustituir nuestros datos. Entonces la corriente que hay en cada resistencia es de 2 amperes. Para el voltaje en cada resistencia, nuevamente tenemos que recurrir a la ley del ohm para poder calcular el voltaje en cada resistencia, ya que los voltajes sí son diferentes en cada componente. Para la primera resistencia sería I1 por R1. Para la segunda resistencia sería I2 por R2. Y finalmente para la tercera resistencia sería I3 por R3. Para comprobar si los cálculos son verídicos, se tendrá que sumar cada diferencia de potencial en cada resistencia, que nos debe dar el valor de la fuente principal. Conexión de resistencias en paralelo. Las resistencias están conectadas en paralelo cuando se une el inicio de la una con los inicios de las otras y el final de la una con los finales de las otras resistencias. Características de las resistencias en paralelo. La intensidad de corriente total es igual a la suma de todas las intensidades en cada resistencia. La resistencia total del circuito se obtiene con la siguiente fórmula. Y la diferencia de potencial es igual a la diferencia de potencial de cada resistencia. Para comprender mejor esto, veamos un ejemplo. En este ejemplo nos pide la diferencia de potencial aplicada al circuito. Y para poder calcular la diferencia de potencial de cada componente, debemos al menos conocer la resistencia total, y es por ello que tendremos que calcular la resistencia total. Una vez obtenida la resistencia total, ahora se puede obtener la diferencia de potencial aplicando la ley del ohm, en el cual la diferencia de potencial aplicada al circuito es de 53.33 volts.